¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos a estar platicando durante el siguiente video sobre el contexto histórico y nacimiento de la sociología. El objetivo es reconocer el contexto histórico del surgimiento de la sociología, también analizar el nacimiento de la sociología como una necesidad para entender los cambios originados en Europa durante los tiempos finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Vamos a comenzar con algunos eventos que van a, de alguna manera, ser el contexto histórico del surgimiento de la sociología. Tendríamos que estar considerando, por ejemplo, el proceso de urbanización acelerado, producto de la revolución industrial. Como usted sabe, pues digamos que la revolución industrial va a ser un parteaguas y en este caso va a generar algunos cambios importantísimos. Por ejemplo, esta cuestión de migración. Va a haber entonces muchas personas que comenzarán a migrar de los pueblos, de la vida rural, para comenzar a habitar algunas ciudades. Entonces, en este caso, el contexto histórico del surgimiento de la sociología será este proceso de urbanización acelerado que va a provocar la revolución industrial. También tendríamos que considerar, por ejemplo, el nacimiento, por supuesto, del nuevo modelo económico llamado capitalismo. Cuando hablamos de, en este caso, consecuencias de la revolución industrial, pues tendríamos que estar considerando como contexto histórico lo que va a ser relacionado a este nuevo modelo económico. Una vez que comienzan a derrumbarse las monarquías europeas, pues tendrá entonces vida una nueva forma económica que se va a llamar capitalismo. Entonces también tendríamos que estar considerándolo como el contexto que va a envolver el nacimiento y surgimiento de la sociología. Otro evento que tendríamos que estar nosotros considerando como histórico en el surgimiento de la sociología van a ser todos estos cambios generados dados los avances tecnológicos en todas las ramas de la producción. Entonces aquí tendríamos que estar considerando cómo algunas poblaciones van a comenzar a tener importantes cambios dada la cuestión tecnológica. Sobre todo podríamos estar considerando el caso del tren, como usted está observando en la imagen, pues será uno de los grandes cambios porque con esto comenzará a acelerar un poco la vida de las personas en cuanto a cuestiones de movilidad, en cuanto al movimiento de mercancías. Entonces los avances tecnológicos van a ser uno de los grandes eventos que comenzarán o estarán alrededor del surgimiento de la sociología, porque todos estos cambios tecnológicos pues van a generar, pues en este caso, modificación en las conductas de las personas. Por ejemplo, la cuestión de las distancias, con el caso del tren, pues comenzarán en este caso, a recorrerse distancias en menos tiempo y entonces los animales de carga, por ejemplo, pues quedarán reemplazados y será entonces otra la dinámica y la estructura que tendrán aquellas poblaciones europeas, porque precisamente estamos hablando, recuerde usted, de finales del siglo XIX y principios, no, perdón, finales del siglo XVIII quiero decir, y principios del siglo XIX. Yo creo que este sería uno de los eventos más trascendentales, el caso de la Revolución Francesa, con todas las ideas de ilustración. Y bueno, al final, por supuesto, tendrá que considerarse por la cuestión política. Aquí estaríamos hablando sobre todos los cambios generados en cuestiones de libertades. La sociología entonces tendrá que darse cuenta o tendrá que surgir, ¿no?, a partir de esta situación generada por la Revolución Francesa. Los nuevos ciudadanos del mundo comenzarán a exigir a tener mayor número de libertades. Incluso en algunas épocas en el mismo continente europeo, pues se va a generar una especie de libertinaje que también tendrá que estar, tendrá que ser explicado por la sociología, porque en este caso entonces las personas al comenzar a acceder a algunas libertades, pues van a estar en esta situación de generar y generar o exigir y exigir pues cada vez más libertades. Y entonces en sentido político, el contexto histórico en el que surge la sociología, pues tiene que estar siendo entendido a través de este movimiento, ¿verdad?, de esta Revolución Francesa generado precisamente por las ideas de ilustración.
Una vez que ya se generan todas estas situaciones, pues tendríamos que ver ya el nacimiento de la sociología. Cuando estamos hablando de esto es cuando queda atrás el antiguo régimen y surgen estados integrados por ciudadanos. Dejarán entonces de existir las monarquías y entonces vamos a comenzar a tener una nueva forma de organización y entonces los estados van a aglutinar a ciudadanos, ¿no? La ciudadanía entonces pues va a comenzar a ser uno de los primeros derechos que van a tener aquellos pobladores, ¿verdad? Que antes eran súbditos de un rey. Ahora pues estamos viendo que en esta cuestión del antiguo régimen pues quedarán atrás los privilegios que solamente los podían tener algunas personas y dichos privilegios pues podrán quedar al alcance de las masas. Las masas entonces comenzarán a tener la oportunidad de acceder a privilegios, por ejemplo, en cuestiones de cargos públicos o cuestiones relacionadas, por ejemplo, a incluso ir a la escuela. Entonces, una vez que se dan todos estos cambios, pues fue necesaria la búsqueda de fórmulas que permitan analizar, comprender e incluso predecir la manera objetiva y científica de estos cambios radicales y sus consecuencias futuras. Y entonces, una vez que se generan todas estas situaciones, la sociología comenzará a tener esta situación de hacerlo de manera objetiva, incluso de predecir, ¿no? De tener la situación de generar teorías y planteamientos que una vez, bueno, que una vez van a tener que generar esa cuestión de intentar predecir cuáles serán los siguientes eventos. Una vez que se comienza a tener esta situación de comenzar a entender de manera científica o entender de manera científica todos estos cambios radicales. Además, entonces se va a convertir en una especie pues, de futurismo, si lo quiere pensar de esta manera, porque así entonces la sociología va a dar la oportunidad de comenzar a dar cuenta, por ejemplo, de cómo los seres humanos comenzarán a convertirse en máquinas. En este caso, recordemos que a un principio, una vez que se da la revolución industrial, pues comenzará la cuestión de ser el ser humano a ser reemplazado por máquinas. Y entonces tal vez en una cuestión relacionada como explicación sociológica, pues tendríamos que estar entendiendo que tal vez estas personas, nosotros, todo el mundo, comenzaremos a ser parte de una máquina gigantesca pues llamada capitalismo, donde cada uno de nosotros pues ocupamos un espacio y tenemos una función y tal vez pues ya dejamos esta cuestión de ser humanos, dejamos la humanidad atrás y entonces los seres humanos comenzamos a tener esta cuestión pues de analizarnos, ¿no? A través de la sociología. Bueno, y ya podríamos empezar a hablar de algunos de los primeros sociólogos. Aquí tendríamos el caso de Augusto Comte, que es, digamos, el precursor del concepto de sociología. Si antes hubo personas que estudiaban la sociedad, nadie había ocupado el vocablo sociología. Y entonces Augusto Comte, por supuesto, será considerado, pues digamos, el precursor y se le considera, por supuesto, el padre de la sociología. Este autor a mediados del siglo XIX denomina así a la física social que de forma comprensiva permitiría el estudio del hombre inmerso en una estructura social. Y entonces la física social va a ser una especie de, se va a utilizar a las ciencias naturales para comenzar a explicar cuestiones sociales. Augusto Comte entonces, pues en este caso va a ser el precursor de utilizar las ciencias naturales como, bueno, como el método para poder explicar cuestiones de comportamientos sociales. Y entonces para él entonces es importante estudiar el ser humano inmerso en su estructura social. El nacimiento de la sociología va a provocar hitos, ¿no? Va a provocar esta cuestión de darnos cuenta de cómo va a haber estos cambios. Se va a considerar, por ejemplo, en primer término, la autonomía de la ciencia política, de la religión y la moral. Y entonces las cuestiones religiosas y morales pues van a estar separadas de las cuestiones políticas. Y entonces la sociología comenzará a dar cuenta de cómo va a ser necesario pues tener tal vez en algunas sociedades, porque solamente algunas sociedades tendrán la posibilidad de vivir con las esferas
de lo público y digamos lo privado separado, ¿no? Hay países como el caso de nuestro país, como México, que tienen esta cuestión de separar las leyes y el gobierno, todo lo que tiene que ver con la política y el Estado por un lado, y por otro lado en la vida privada regularmente pues estará pues digamos la cuestión relacionada al espíritu, a las cuestiones relacionadas a la religión. Habrá también casos como Estados Unidos tal vez, donde esta separación no ha sido necesaria, donde incluso nuestros vecinos pues tienen ahí una situación de tener pues digamos revuelto, si se puede decir así, no separadas las esferas que tienen que ver con el Estado y con la religión. Otro de los hitos que van a darse a través del nacimiento de la sociología es la aparición y desarrollo de la ciencia económica. Y por supuesto aquí estaremos hablando de toda esta cuestión relacionada a la aparición y desarrollo, lo podríamos decir, del capitalismo, ¿vale? Y entonces también será otro de los hitos que van a surgir a través del nacimiento de la sociología. Todas estas, digamos, consecuencias sobre todo generadas a través del nacimiento del capitalismo. ¿Para qué surgió la sociología? Pues surgió para enfrentarse de manera científica con la problemática social que predominaba en la época, sensación de incertidumbre, ¿no? Ante los cambios producidos por la industrialización, ante los cambios producidos por las migraciones masivas del campo a la ciudad y también de la secularización de la sociedad. Y entonces ya tenemos a nuevas personas y tenemos nuevas formas de convivencia y tenemos nuevas formas de interactuar. Para eso surgió la sociología, para poder hacer esta explicación de forma científica y sobre todo intentar las problemáticas sociales generadas por lo mencionado en este video. Y bueno, prácticamente con esto estaríamos terminando en este momento la dirección, el documento que yo utilicé para poder generar la información que se explicó en este video. Y por supuesto agradecemos muchísimo su atención y estaremos escuchándonos y estaremos viéndonos en los siguientes videos. Chao.